Las apelaciones. Hemos estado enseñando bastante el tema sobre qué es el nivel de las apelaciones. Que las apelaciones tienen que ver con una corte espiritual, jurisdicción, derecho legal. Las apelaciones es el nivel más alto que nosotros podamos tener. Es el nivel donde nosotros nos presentamos ante el trono de Dios. Mire qué profundo es esto. Nos presentamos con los derechos legales ante el trono de Dios. Ahí donde nosotros traemos peticiones a una petición con jurisdicción y con derecho legal, donde el nombre del Señor se glorifica de una manera potente y poderosa. Vimos la clase pasada que la apelación es un recurso legal que está aquí en la tierra, donde presentamos un caso ante el juez. Y la palabra que vimos es de invocar, es primera de Pedro 1:17. Recuerden el Padre Celestial que invocan, y no hace acepción de persona. Por eso que la palabra invocar tiene que ver con una apelación. Esto nos ayuda a entender más lo que el Señor quiere hacer. Las apelaciones tienen que ver con un juez, Dios. También hay un defensor, Cristo, el abogado. Pero también hay acusadores. El acusador, que el Señor reprenda a Satanás. Y también actúan los espíritus vigías y los espíritus escribanos, que ellos toman antecedentes de los argumentos que van a presentar en la corte. Y todo argumento lo van a presentar argumentos verídicos. Hablamos también de Simón, donde el Señor le dice en Lucas 22:31, Simón, Simón, date cuenta que Satanás te ha pedido. BLS, dile, te ha reclamado. BJ, te ha solicitado. BLS, la versión dice, ha pedido permiso. Esto significa que el Señor fue a pedir a Simón. Mire qué importante que el Señor Jesús aquí dio el derecho legal de lo que lo pidieron a él. El Señor Jesús, en su misericordia, se dio ese derecho legal. Es que el enemigo fue el que lo pidió. El enemigo pidió el derecho legal de Simón. Recuerde que cuando Jesús llamó a Simón Cefa, le llamó Pedro. En su ministerio le llamé Petro, piedra pequeña. Pero a 48 horas antes de Jesús ir a la cruz, le dice Simón, Simón. ¿Por qué le llama Simón, Simón? Porque en calidad del viejo hombre había un derecho legal en que el enemigo vino a pedirlo, a solicitarlo, a reclamarlo. Y aquí el texto dice, pero yo he rogado por ti, dice Jesús, para que tu fe no falte, Simón. Y tú, una vez que vuelvas a tus hermanos, ahí vas a confirmar. Pero la versión BMN dice, y una vez que tú eras arrepentido. La versión Nacar Columbia, una vez que te hayas convertido. Mire qué interesante estos textos, porque nos ayudan mucho a entender más el mundo de las apelaciones. Quedamos entonces en esto y hemos hablado en que solo el que invoca al Señor puede recibir una apelación. El Salmo 91, verso 15, me invocará. Se fija que la palabra invocar no tiene que ver, porque a veces esa palabra se ha mal usado, mal interpretado, y cuando decimos invoca, pensamos, invocar es de Satanás. No, es bíblico. El problema es que Satanás ha tomado esos términos por desconocimiento. Pero la escritura aquí dice, el Salmo 91, 15, me invocará. Leíamos otro texto también que dice, todo el que me invocare. Son términos de juicio y derecho legal. Ahora, aquí quedamos y vamos a entrar ya en todo el tema para que podamos ir entendiendo todo lo que el Señor nos va a seguir hablando. En Santiago, recuerde que le hablé anteriormente que a lo mejor uno dirá que a lo mejor el enemigo vino y me hizo daño. A lo mejor tiene el derecho legal porque soy pecador, porque no busco su presencia o porque tengo algún derecho legal. Escuche esto, que es muy potente. Y a lo mejor mucho el enemigo le trabaja con acusación. Recuerde que hace el enemigo, acusa. Pero mientras nos volvamos al Señor o mientras estemos en esa lucha, la acusación del enemigo no puede estar ahí. Escuche esto, que importante. Tome atención, lápiz y papel.
Y a lo mejor muchas personas se sienten acusadas porque cometieron un error. Todos cometemos error. Yo cometo error, usted comete, todos cometemos errores o fallas, consciente o inconsciente. Pero existe una área en que, aunque el enemigo tenga argumentos, existe una área que ese argumento del enemigo va a quedar ineficaz. Va a quedar tirado por tierra. Escuche esto, porque esto está muy poderoso. ¿Cuál es ese argumento? Aquí vamos al texto de Santiago 2:13. Porque el juicio será sin misericordia. Aquí el enemigo ya lo quiere tomar. Para el que no mostrare misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. En este pasaje está algo profundo el Señor hablándonos. Porque dice, el que no hace misericordia, voy a parafrasear todo el texto y le voy a colocar varias versiones. El que no hace misericordia no tendrá misericordia cuando venga el juicio. Y mire que cuando dice, cuando venga el juicio contra ti, si no hubieras tenido misericordia, ese juicio va a ser en tu contra. Pero si viniera ese mismo juicio contra ti, aunque hayas fallado, cometido errores, por haber hecho misericordia, la misericordia triunfará sobre el juicio. ¡Wow! ¡Qué potente! Veamos las versiones. La misericordia es 100% apelación. Misericordia, comparé 7 versiones y quiero mostrarle de más de 200 versiones de que tengo en un diccionario Strong, pero quiero mostrarle 7. ¿Qué es lo que es la misericordia y lo potente que es tener misericordia? Versión BAT. Porque habrá un juicio, mire, habrá un juicio sin misericordia. Ese es el ataque del enemigo, sin misericordia. ¿Para quién? Para el que actúe sin misericordia. Pero el que actúa con misericordia, la misericordia triunfa sobre el juicio. ¡Wow! CJ, porque tendrá un juicio sin misericordia el que no tuvo misericordia, pero la misericordia se siente superior al juicio. Mire qué importante. El que hace misericordia y viene juicio del enemigo, la misericordia se siente superior al juicio que quiere hacer el enemigo. Nácar Columbia, porque sin misericordia será juzgado el que no hace misericordia. La misericordia aventaja el juicio. Este es la única área en que quizás el enemigo tiene derecho legal, porque hemos fallado, porque hemos hecho lo malo, no importa lo que haya sido, pero si nosotros hemos hecho esto, misericordia, si hemos hecho misericordia, lo digo de nuevo porque la recepción es su espíritu, si hemos hecho, iglesia, misericordia, la misericordia triunfará sobre el juicio de Satanás. Wow, esto es poderoso. Toma fuerza y gózate y alégrate, porque esto es impresionante. Cómo el amor de Dios es tan grande para con nosotros. Ese es su amor. Por eso que Dios, que es un Dios misericordioso, aunque fallemos, Él sigue siendo fiel. Versión NR dice, pero juicio sin misericordia se hará hecho con aquel que no hiciera misericordia. Pero el que hace misericordia, la misericordia se gloría contra el juicio. Qué importante entender todo esto. NT, no habrá misericordia para los que no han mostrado misericordia. Pero si hemos sido misericordiosos, ¿saldremos qué? ¿Saldremos qué? Victoriosos en el juicio. Y cuando habla de un juicio, es un juicio. Y si te hicieron un juicio porque hay derecho legal y hay argumento, pero dice el Señor, si tú usas misericordia, cuando venga el enemigo, tú saldrás victorioso en ese juicio. ¡Wow! ¡Qué hermoso, qué hermosa palabra! Versión CI. Porque hará juicio sin misericordia con el que no muestre compasión. Porque la misericordia, ustedes serán exaltados. Mire qué tremendo, exaltados sobre el juicio. Así que no te preocupes. Ahora, si no estás haciendo misericordia, ahí preocúpate. Y es algo tan simple, tan sencillo, hacer misericordia, que vamos a ver después qué es hacer misericordia.
porque necesitamos ser misericordiosos con los demás. Hay mucha gente que es egoísta consigo mismo, en que ven a alguien caído, no lo levantan, lo humillan, lo avergüenzan. Ven una persona en la calle sin ropa, sin comida, sin techo, sin calzado, ni una botella de agua le dan. No tienen misericordia, no ayudan al prójimo. Y la Escritura dice: cuando le diste agua a alguien, a mí me lo hiciste. Cuando le diste calzado a alguien, a mí me lo hiciste. Cuando le diste vestido, ropa, a mí me lo hiciste. Cuando visitaste al enfermo, a mí me lo hiciste. Cuando fuiste a una cárcel, a mí me lo hiciste. Mire qué tremendo es la misericordia entonces. Versión TNM. Porque al que no practica misericordia, se le hará su juicio sin misericordia. Wow. Pero la misericordia, al que hizo misericordia, se alborota, triunfante sobre el juicio. Alborota es la palabra, se regocija. Hay júbilo, extraordinarios. La misericordia se alborota. El juicio que va a hacer el Señor, pero no de juicio, sino de misericordia, se alborota, porque la misericordia triunfará sobre el juicio. Esto es muy poderoso, porque nos ayuda y nos hace entender cuán importante es hacer misericordia. La misericordia entonces triunfa sobre el juicio. De aquí es la palabra apelación también. Recuerde que es invocar. Cuando hablamos también de juicio, pueden ser juicios que quizás, como hemos hablado, a lo mejor Dios tiene juicio o el enemigo quiere hacer un juicio en nuestra contra, por juicios de carácter, de corrección, para bien o para lo que el enemigo quiera hacer, para mal. Pero lo importante es que estemos en él. En Job capítulo 1, verso 6 dice: hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás también vino entre ellos, porque sigue siendo igual hijo rebelde, pero sigue siendo hijo. Y el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde viene? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor le dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Mire cómo el Señor se sentía orgulloso de Job. No hay ninguno como él en la tierra. Recuerde que Job, que es el libro más antiguo de la Escritura, en Job no había la ley, no habían las tablas de Moisés, no había un orden, no había algo que él podía decir: yo de aquí me tomo del mandamiento. No había mandamiento. Pero Job tomó la palabra de creer en Dios y dice: ¿no has visto a mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 cualidades impresionantes. Y aún el Señor mostró su misericordia. Y respondió Satanás al Señor, dice: ¿acaso Job teme a Dios de balde? Aquí Satanás empieza a colocar los argumentos, como va a hacer quizás con nosotros. ¿No has hecho tú como una valla alrededor de él? A su casa, a todo lo que él tiene, lo has bendecido, su trabajo, sus posiciones, lo has aumentado en la tierra. El enemigo empieza a colocar argumentos. Y él le dice, coloca otro argumento: extiende tu mano sobre él y quítale todo lo que tiene, y va a ver cómo te va a maldecir en tu misma cara. Así dice esta versión. La misericordia es poderosa. El Salmo 23:6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Dios quiere que la misericordia te persiga. Dios quiere que la misericordia del Señor nos siga en donde quiera que vayamos. Cuando tú vas a algún lugar, la misericordia de Dios te persigue. Cuando tú vas a trabajar, cuando tú vas a cualquier lugar, la misericordia de Dios te sigue.
te persigue. ¿Por qué? Porque el hacer misericordia, ahora nos persigue la misericordia porque hacemos misericordia. Si no hay misericordia, Dios no puede hacer misericordia. Mire qué interesante todo eso. Apelación viene de un término también jurídico que está en la Biblia, de apelación, lo que hemos estado hablando, de una palabra griega también que es epikaleo. Epikaleo, palabra compuesta. Epi es ir más allá. Y la otra palabra, kaleo, es llamar, invocar, pedir y rogar. Esta palabra epikaleo significa ya ir más allá. Recuerde que en otra clase también hablamos, la clase, una de las primeras, en que decía un texto: del alto hay otro alto, y delante de ese alto hay uno más alto, el Dios Altísimo, del Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo, del Elión, morará bajo la sombra del Omnipotente, el Shaddai. Entonces, epikaleo es una palabra compuesta que es llamar, invocar, pedir, rogar al que está más allá. ¿Quién está más allá? El que está allá, en lo alto, el que está en las alturas, el que está en el cielo más alto. Por eso se llama Altísimo, porque Él está en el cielo más alto. Y no hablo del tercer cielo, hablo del que está en el cielo más alto, porque muchos pensamos, no, si son solamente 3 cielos. Eso no es así, pero ese es para otro tema. Ese otro tema. No podemos limitar el poder de Dios. Entonces, Eclesiastés 5:8 dice: si ves la opresión a los pobres, aquí es lo que tenemos que hacer esto. Si ves la opresión a los pobres y la perversión del derecho y la justicia de alguna provincia, no te turbes a causa de esto, porque sobre el alto, aquí está lo que decía anteriormente, sobre el alto vigila otro más alto, y sobre ese alto hay otro más alto que ellos. ¿Quién es el que está más alto que todos ellos? El Dios Altísimo, epikaleo. ¿Y quién es el que hace la misericordia? Epikaleo, el Dios Altísimo. No sé si se la agarró. Aleluya, qué hermoso. Por eso es que es importante saber que el que está en el cielo más alto, el Altísimo, el Elión, Dios Todopoderoso, el que gobierna todo en el lugar más alto, ahí Él está haciendo epikaleo, misericordia por nosotros. Pero ¿cuándo va a ser misericordia por nosotros? Cuando nosotros hagamos misericordia. Y ya tú sabes cómo tienes que hacer misericordia: con el prójimo, con el necesitado. Y no hablo solamente dentro de la casa del Señor, aún más, en todo, con los de afuera. Con los de afuera, con los de adentro, la iglesia, con todos. No dice haz misericordia solamente con los de adentro, con todos. La misericordia es con todo. ¿Acaso Dios tiene misericordia solamente de los cristianos? No. ¿Sobre quiénes llueve? Sobre justos e injustos. ¿Sobre quiénes sale el sol? Sobre justos e injustos. Y la misericordia, ¿sobre quiénes viene? Sobre justos y sobre los que practican justicia. Si alguien en el mundo es misericordioso, también aplica la misericordia de Dios sobre ellos. Esto es muy potente. ¡Wow! También del hebreo existe de la palabra misericordia, que es caporet, que significa propiciatorio del lugar de la expiación, que lo hemos mencionado en otras clases, también lo hemos visto sobre la propiciación. Una lámina de oro que estaba arriba del arca, donde ahí baja, hay 2 querubes. Ese es el arca de la propiciación, donde ahí están esos 2 querubes, y también estaba en la puerta de entrada al día de la expiación, y ahí el sacerdote venía y rociaba la sangre en sangre los dedos, y rociaba 7 veces el sacerdote, una vez al año. Ahora, hemos visto entonces lo que es apelación. Si hay preguntas, estamos avanzando en esta clase. Si hay alguna pregunta, usted la puede colocar en el chat. Estoy leyendo, expectante ahí el chat. Si hay alguna duda o algo que quiera que lo afirmemos más,
La idea es ir avanzando, pero que usted vaya entendiendo bien el tema. Ahora, mire qué interesante que en gematría, no en numerología, que es diferente numerología, gematría. ¿Qué significa gematría? Que los números son letras y las letras son números. La palabra gematría, de la palabra misericordia, su valor numérico es 15. 15. Mire qué interesante esto. Si alguien vive en el apartamento 15, aleluya, no, ya dejémoslo ahí. Pero mire qué interesante. Ya el 15 tiene que estar en nosotros. Memorice esto, anótelo. El 15. El 15 es en gematría misericordia. Si usted va a hacer algo, algo en un trabajo o en salud y quiere que Dios tenga misericordia, 15, misericordia. Pero la que la haya agarrado bien porque este acto profético. Ahora, mire qué interesante que ya vimos que 15 es número, o 1,5 es número de misericordia. Interesantemente también que en el arca del pacto hay medida 1,5. 1,5 que es misericordia. Vemos las medidas del arca que son 5, 5 y 3. 5 por 3, 15. La misericordia de Dios siempre está. Por eso que hay que hacer misericordia. Recuerde que misericordia, su valor numérico es 15. Hagamos misericordia. 15 está en el arca del pacto como medida. Así vemos también del arca del pacto esta medida 15, que es las medidas también del atrio. En las medidas del atrio también hay 15. Está el atrio, lugar santo, lugar santísimo. Entonces también tenemos un valor de 15 en el atrio. Eso significa que el Señor, en lo que Él está haciendo de los lugares santos, santísimos, está ahí el 15. En el arca del pacto está también 15. Hay misericordia entonces. Ahora, hay un pasaje también que es importante entenderlo. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 21, dice: esto traigo a mi corazón. Por esto tengo esperanza que las misericordias del Señor jamás terminan. Mire qué interesante. Démosle gracias al Señor por eso. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Aquí en este pasaje, ahí nos da a entender el Señor a través de la Escritura, donde el texto que conocemos, que cada mañana son renovadas sus misericordias. Cada mañana son renovadas sus misericordias. Todos los días el Señor tiene misericordias para nosotros. Ahora, entendiendo entonces todo este texto de que cada mañana son renovadas sus misericordias, también aquí hay algo también importante que aprender, porque cuando dice que cada mañana son renovadas sus misericordias, esa palabra mañana no habla de la mañana. Cuando nosotros decimos 7 de la mañana, 5 de la mañana, es 7 de la mañana, 8 de la mañana, no está hablando de eso. ¿Cómo entendemos entonces en qué horario comienza la misericordia? Tenemos que irnos al calendario hebreo, porque aquí estamos en el tiempo hebreo, en el tiempo judío. No es en nuestro calendario, nuestro tiempo. ¿Dónde comienzan entonces la misericordia según el calendario hebreo? Según lo que dice, cada mañana, dice el Señor, son renovadas tus misericordias. Comienzan la misericordia cuando se oculta el sol. ¿Por qué? Porque el calendario hebreo es lunisolar. No es solar-luna, es lunisolar. Eso significa que se ocultó el sol y ahí comienza la misericordia. Se ocultó el sol y ahí comienza la misericordia. De ahí aplica que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque si se coloca el sol y sigue enojado, la misericordia no va a actuar. No sé si lo entendieron, está muy poderoso esto.
Cada mañana son renovadas su misericordia. Pero no habla del término 4, 5, 6, 7 de la mañana. Está hablando del momento que se ocultó el sol. Ahí comienza la misericordia. Por eso que el Señor dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo creo que ya se ocultó el sol, ¿cierto? Ojalá hayamos hecho misericordia. Y si no, aleluya, que el Señor nos ayude. Pero mire qué interesante, por eso que cada mañana son renovadas, que no está hablando de mañana, está hablando, se ocultó el sol, inmediatamente y comenzaron la misericordia, porque el calendario hebreo lunisolar. Qué tremendo todo esto. Mire qué interesante también, porque Pablo pidió una apelación. En Hechos capítulo 25, verso 11 y 27 dice que Pablo, él pidió una apelación ante el César, porque lo estaban enjuiciando. Ahí nuevamente vemos la apelación que hizo Pablo, pidió al César, que lo iban a condenar. Apelación también lo hizo la reina Esther por el pueblo judío, porque el pueblo judío, para revocar los planes de Amán, que recuerde que Amán, todos los que conocemos, que se ahorcó con su misma horca, era el enemigo del pueblo judío y de sus costumbres. La apelación espiritual aquí actuó contra el enemigo y contra lo que quería hacer Amán, que Amán es epíteto del enemigo, y enemigos que acusaban e intentar afectar el reino. Y ahí la reina Esther hizo una apelación y fue oída. Y seguimos en el texto de 2 de Timoteo 2:22. Huye de las pasiones juveniles, sigue en pos de la justicia, de la fe, de la paz y el amor, con lo de corazón puro, invocan al Señor. Se fija, vuelve a aparecer la palabra invocar. Y recuerde que invocar es apelación. Vamos a dejar hoy la clase hasta ahí. No sé cuánto más queda, pero qué interesante poder saber que todo lo que hoy estamos dando a conocer nos va a ayudar mucho a entender el mundo espiritual. Mañana seguiremos con la otra parte de las apelaciones. Todavía queda. Y viene lo mejor todavía. Ya queda todavía un poco para poder entender más el mundo espiritual sobre lo que estamos dando a conocer. La idea no llenarlo de tanto conocimiento o tema a tema, sino que vaya usted entendiendo. Eso es lo importante, que usted pueda entender. Hemos visto entonces a través de la Escritura todo lo relacionado a lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Qué quiere hacer el Señor? Que hagamos misericordia. Ya hemos entendido, ya llevamos 2 clases de las apelaciones. Mañana continuamos, mañana es mesa de diálogo, así que con mayor razón hay todos conversando, comunicándonos, todos ahí dialogando. Ya vamos a seguir la tercera parte, y ahora también, si hay alguna duda del término de la apelación, las puede colocar ahí, si entiende, si no entiende. Estamos para poder bendecirle, y qué bonito es poder saber cuán necesario es hacer misericordia. Porque el hacer misericordia nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Ya vimos claramente lo que decía Santiago. Porque juicio sin misericordia va a venir sobre el que no haga misericordia. Entonces aquí el Señor nos está hablando que la misericordia del Señor es parte de apelación, también epicaleo, que ir más allá, invocar, pedir, rogar. Eso es apelación, eso es invocar, eso es pedir, eso es apelación, la misericordia. Pero la apelación, el cual tú pidas, y lo que vamos a hacer cuando terminemos estas 3 o 4 clases, la apelación de presentar nuestra petición a la corte superior, a una corte espiritual, tiene que ir con misericordia. Escuche, no podemos pedir una misericordia si no hemos hecho misericordioso. Pero si hemos hecho misericordia, Santiago lo mencionó, si hemos hecho misericordia, la misericordia triunfará sobre el juicio. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es misericordia. Tiene 2 días para hacer misericordia. Aleluya. Mire qué interesante, y le hago la verdad. Y esto es siempre, no solamente ahora, siempre haga misericordia. ¿Cómo puedo hacer misericordia, pastor? Ayuda al prójimo. A lo mejor
tú vas a trabajar y ves a alguien en la calle. Es que pastor lo va a comprar en droga. Dale algo. Si no dinero, cómprale un pan, cómprale agua, pero haz algo. Haz algo. Porque ahí puede estar Dios. Ahí puede estar Dios. Yo he visto muchos testimonios, he escuchado testimonios de personas que han estado en la calle y hay gente que le ha dado dinero a otras personas. Y de repente le dan dinero y cuando se dan vuelta han desaparecido. A mendigos, a pobres o a indigentes que están en la calle. Y a lo mejor muchas veces usted ha vivido ese testimonio de que ha ayudado a alguien, de repente miró para atrás y no ha estado. ¿No será que Dios envía ángeles? Porque esos son ángeles para poder probarnos y que la misericordia también esté ahí. Hagamos misericordia. Ayudemos al pobre, ayudemos al necesitado, ayudemos al hermano, ayudemos uno a otro. Tenemos bastantes días para poder hacerlo. Hagámoslo, pero no solamente ahora, sino siempre. Cada día tenemos que pedir al Señor ser misericordiosos, ayudar al necesitado, ayudar al que lo necesite, porque Él a lo mejor puede ser un enviado de parte de Dios para probarnos. Y a veces quizás nosotros somos inmisericordiosos. Pero hoy la misericordia de Dios viene para hacer misericordia. Hagamos misericordia al prójimo, a quien Dios te coloque a ayudar. Puede ser a alguien de la calle, puede ser a tu líder, a tu pastor, a tu hermano, o puede ser ayudar aquí a la obra también. Pero hagamos misericordia. También hacer misericordia es en una oración a alguien. También es poder ayudar, mandarle un mensaje de texto a alguien. Esa es misericordia. Ayudar a una persona que lo necesita en una palabra, en una misericordia, en una consejería. Escuchar a alguien es hacer misericordia. Hagamos misericordia. Me recuerdo un día que no me recuerdo que iba a hacer un trámite y me paré en un semáforo y había una persona que estaba con un letrero que estaba en inglés, y no me recuerdo qué es lo que decía, pidiendo ayuda con un letrero de cartón. Estaba en un semáforo. Y cuando lo miro, es eso que tú sientes, eso de ayudar, y eso es lo que necesitamos, sentir ese dolor, conmovernos con el necesitado. Y tomo un dinerito y se lo entrego. Cuando él recibe ese dinero, él dice lo siguiente. Este es en inglés, pero ahí me tradujeron. Le dijo: este es el primer dinero que me han dado en este día. Pero me conmovió más lo que dijo después. Él dijo: y hoy es mi cumpleaños. Aleluya. Hoy es mi cumpleaños. A veces nosotros somos inmisericordiosos, sin saber la necesidad que pueda estar viviendo otro. Y no solamente de ayudar en los que puedan en dinero, pero a lo mejor un afecto, un abrazo, un cariño. Hay gente que necesita amor, que necesita una palabra, que necesita un mensaje, y no lo estamos haciendo como iglesia, sabiendo la verdad. Entonces, esto es importante, porque esto es lo que dice el Señor a través de la apelación. Pero para poder nosotros recibir la misericordia del Señor, que cada mañana son renovadas su misericordia, tenemos que hacer misericordia. ¿Qué significa esto entonces? Hazlo. Y no espere que venga un ángel y te lo diga. Hazlo, porque está escrito. Y ya hoy día te he colocado mucha base muy profunda de lo que es hacer misericordia. Hagámoslo. Y vas a hacer. Y vas a ver que cuando tú ayudes a alguien te vas a sentir bien, con paz contigo mismo. Y Dios también se va a agradar de eso. Y en el momento en que el enemigo a lo mejor te quiera hacer una trampa, te quiera hacer un juicio con derecho legal, con argumento, la misericordia que tú hiciste triunfará sobre ese juicio. ¡Wow! Esto es potente. Qué poderoso y qué bueno es nuestro Señor, de saber y nos hace entender cuán necesario es ayudar. Este es el tema, la segunda clase de las apelaciones.
una corte jurídica al mundo espiritual. Hay que hacer misericordia, hay que ayudar al prójimo, hay que pedir que el Señor venga en su gracia, en su misericordia, a que nosotros, como Él ha sido tan misericordioso, Él ha sido misericordioso contigo quizás tanto tiempo, ha sido misericordioso con tu casa, con tu familia. ¿Por qué no ayudar? ¿Por qué no ayudar a la obra del Señor? ¿Por qué no ayudar al necesitado? Qué interesante entender esto. Las apelaciones y la misericordia.